Total que hubo una recomendación para los profesores en este semestre que no grabáramos las clases. Que los estudiantes la graben, es libertad de ellos están en su derecho, no tienen problema. Pero nosotros como profesores no podemos grabar. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Listo, ingeniero. Entonces, ustedes la pueden grabar, yo no la puedo grabar. Muy bien. Entonces vemos que al ser aquí un voltaje constante, P sub L, el valor de lambda será menos lambda m, parta desde el valor mínimo de lambda, y aquí veo que cometí un errorcito, ¿se dan cuenta ustedes? Aquí lo que debe aparecer, vamos a mirarlo, vamos a ver de una vez si lo modificamos, nunca termina de verificar. Fíjense que aquí cometimos un errorcito, aquí tiene que ser B sub L. ¿Me entienden lo que estamos haciendo? ¿Me entienden? Control B. Ahora sí quedó. Sí están viendo, ¿no? Lo que hicimos. ¿Ok? Lo que hicimos aquí, ¿ven? Entonces, aquí debe aparecer el valor constante del voltaje que existe en el intervalo T menor que T medios, T mayor que cero. Entonces, la expresión para el flujo encadenado es esta, y aquí tenemos la representación gráfica. Va de un mínimo hasta un máximo, de T a T medios. Entonces, vamos a analizar qué es lo que ocurre en este intervalo. Entonces, la ley de Faraday, que es esta, la caída de voltaje es igual a la variación temporal del flujo encadenado. Variación temporal y derivada con respecto al tiempo del flujo encadenado. La podemos aproximar a incrementales y decir que la caída de voltaje es la variación en el flujo encadenado que ocurre en un cierto intervalo de tiempo. Entonces, el intervalo que estamos analizando es de 0 a t medios. Entonces, delta de t aquí sería t medios. Aquí delta de t sería aquí t sobre 2. Y cuando variamos el tiempo entre 0 y t medios, el flujo encadenado varía desde un lambda mínimo a un lambda máximo. O sea que sería el valor final, lambda máximo, menos el valor inicial, que sería menos lambda mínimo, sería 2 lambda, y con el t medio, entonces el medio que pasaría aquí, y nos queda 4 veces lambda m sobre t. Esta sería entonces la expresión para el voltaje. B sub L sería 4 veces lambda m. ¿Cuánto vale? El inverso del tiempo es la frecuencia. El 4 está aquí y el lambda es n veces el flujo asociado a una espira. El flujo asociado a una espira sería el área seccional del núcleo donde está arrollada la espira por la densidad de campo. Entonces vemos que la caída de voltaje que ocurre en un inductor cuando se alimenta con un voltaje alterno rectangulares 4 veces N a N FPM. Que la diferencia que hay entre este y el senoidal está en el factor. Cuando tenemos, vamos a mirar, cuando tenemos corriente alterna senoidal, recuerden, dice el factor es 4 veces 44. El resto se mantiene. Cambia el factor. De 4,44 cambia a 4. Esta es la caída de voltaje que ocurre. De manera análoga, podemos modelar ese toroide por un inductor ideal. Este es un inductor ideal. Un resistor en paralelo que modela las pérdidas por histéresis y un resistor que modela
la resistencia del cobre del alambre de la bobina. Muy bien. Aquí lo tenemos entonces. Por favor, alguien que nos colabore aquí para leer esta diapositiva, por favor. Alguien que nos colabore. Yo, ingeniero. Bueno. Jessica. Sí, señor. Perfecto. Dice, en un componente magnético ocurren dos clases de pérdidas. Pérdidas en el cobre y pérdidas en el núcleo. Las pérdidas que ocurren por el calentamiento de los conductores en baja frecuencia, 60 Hz, dependen básicamente del RCD, ya que el efecto piel es despreciable. En alta frecuencia se afectan sensiblemente por el efecto piel y el efecto proximidad, corrientes adyacentes. Estas pérdidas se modelan por RCU, figura 7.18b. Las pérdidas en el núcleo se originan por los fenómenos de histéresis y corrientes parásitas. En baja frecuencia se minimizan laminando el núcleo y adicionando el material ferromagnético pequeñas cantidades de silicio. En alta frecuencia se minimizan las pérdidas utilizando materiales con alta resistividad, ferritas, pero se presenta el inconveniente de la baja B saturación de estos materiales. Se modelan estas pérdidas por RN en paralelo con el inductor ideal. Figura 718b. Perfecto. O sea que el hecho de reducir estas pérdidas, o sea, ¿qué significa reducir estas pérdidas? Aumentar esa resistencia. Esa resistencia se puede aumentar de dos maneras. En la laminación, laminando el núcleo y colocando un barniz aislante entre las láminas para impedir que las corrientes parásitas circulen entre ellas. Eso incrementa la resistencia y reduce las pérdidas y mejora la eficiencia. Pero esa técnica sirve para baja frecuencia, frecuencias menores a 1000 Hz. Para frecuencias superiores ya es imposible la mecanización. Habría que ser muy delgada la lámina, muy delgada la lámina. Entonces hace imposible este procedimiento. Por lo cual, ¿qué se recurre? ¿A qué? A utilizar ferritas, cerámicas magnéticas, llaman. Esas cerámicas magnéticas se caracterizan porque tienen una alta resistividad. Al tener alta resistividad, pues la resistencia va a ser alta. Pero el costo de esto significa es que estos materiales trabajan con baja densidad de saturación. Recordemos, 0,4 teslas es la densidad de saturación en la mayoría de las ferritas. Mientras que en las láminas de acero al silicio, la densidad de saturación está en el orden de 1,2. O sea, se reduce casi a la tercera parte de la densidad de saturación. Muy bien. Hablamos de características constructivas del transformador. Hay dos tipos. Hay dos maneras como se construyen los transformadores. Una que se llama el núcleo tipo acorazado y la otra el núcleo tipo columna. Veamos las diferencias. Entonces, en el núcleo de tipo acorazado, fíjense, aquí lo que utilizamos son láminas, ahí lo vemos, láminas. Doble E, una doble E. Aquí hay una E, viene aquí en la columna central, o a mitad de la E, y tenemos entonces, se intercalan esas láminas EE. Es un núcleo doble E, laminado. ¿Ok? Y entonces, en la columna central, abrazando a esa columna central, tenemos los dos arrollamientos, uno encima del otro, un arrollamiento primario y secundario. Normalmente lo que se estila es que el arrollamiento de bajo voltaje está en la cercanía al núcleo y el otro está externo. Entonces, estos núcleos se construyen con láminas, que lo tenemos acá, o se puede construir con cintas, lo tenemos acá.
Son cintas. Estas son cintas estas son láminas rígidas y estas son una cinta. Se utiliza mucho la cinta. Entonces, y los arrollamientos abrazan. ¿Qué abrazan? Abrazan al núcleo. Abrazan al núcleo y a esto lo conocemos como el núcleo tipo acorazado. Tipo acorazado. En el tipo columna, lo vemos la diferencia. La diferencia está en que el núcleo, los bobinas se arrollan sobre ramas del núcleo diferentes. Entonces, aquí tenemos arrollado, el primario puede ser, y sobre la otra rama magnética, tenemos dos ramas magnéticas aquí, arrollamos el otro bobinado. Esto en el caso de ser láminas, esto en el caso de ser cintas, ¿sí? ¿Cuáles son ventajas y las desventajas? ¿Sí? Indudablemente vemos acá que como están en el caso del tipo acorazado, como están íntimamente, están en la cercanía los dos arrollamientos, pues la dispersión va a ser menor. Aquí tenemos una menor fuga en el flujo magnético. Mientras que acá hay una mayor cantidad del flujo que produce el primario que se cierra por el aire. En esta, se cierra por el aire. Entonces, ahora dirán, bueno, uno tiene más dispersión que otro. ¿Sí? Pero ¿cómo afecta o en qué afecta la dispersión a la operación de un transformador? Recordemos, y lo vamos a ver posteriormente cuando veamos el circuito equivalente, que la reactancia de dispersión de los transformadores, que es la que aparece en la placa del transformador, aparece en valores por unidad. Esa reactancia e impedancia de dispersión en el orden de 0.04, 0.05, en ese orden más o menos, o sea, el 4 o el 5%. Esa es una reactancia que limita la corriente de cortocircuito. Entonces, dependiendo, el flujo de dispersión tiene su aspecto positivo y su aspecto negativo. El aspecto negativo es que entre mayor se disperse el flujo, que mayor flujo de dispersión haya, pues tenemos una reducción en la eficiencia de la transferencia de energía, porque menos flujo va a encadenar al secundario. Pero el efecto positivo es que al haber un flujo de dispersión alto, la reactancia de dispersión será alta y tendremos una mayor capacidad para soportar corrientes de cortocircuito. Entonces, uno es el aspecto positivo y el aspecto negativo. Dependiendo de cuál de los dos aspectos queremos privilegiar, entonces usamos cualquiera de los dos núcleos, o el tipo acorazado o el tipo columna. Muy bien. ¿Alguien que lea, por favor, esta lámina? Sigamos, Jessica, por favor. ¿Cuál lámina es, ingeniero? La que estamos ahí, características constructivas. Listo. La figura 7.21 muestra los dos arreglos más utilizados en la construcción de los transformadores. En el núcleo tipo acorazado, como se muestra en la figura. En inglés quiere decir shell type. Shell. Shell type. Ok. Los arrolla
Bien, Los arrollamientos son concéntricos, se ubican en la rama central para reducir el flujo de dispersión. El núcleo consiste de láminas o cinta de acero al silicio muy delgadas y aisladas eléctricamente. En el núcleo tipo columna, como se muestra en la figura, las bobinas se ubican separadas de tal manera que cada arrollamiento rodea al núcleo de láminas o de cinta. ok, perfecto, gracias. Continuamos entonces ahora. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es cómo determinar el circuito equivalente de un transformador el tipo acorazado. Muy bien. Entonces veamos lo siguiente. Aquí vemos, atención, vemos la sección de un transformador de tipo acorazado. Tenemos sobre la columna central, tenemos los dos arrollamientos, primario y el secundario, ¿ok? Fíjense que estamos asumiendo, si estos son no alcanzo a ver bien, voy a esperar un momentico, voy a ponerme porque no alcanzo a ver bien si aquí tenemos puntos y aquí tenemos cruces, significa que aquí la corriente en el primario, aquí está saliendo y aquí está entrando. Okay. Es decir, que definen como vectores. Como vectores. Sí, porque los vectores cuando van saliendo son punto y cuando van entrando son cruces. Perfecto. ¿Vectores de qué? No son vectores, ¿no? Porque realmente lo que mantenemos nosotros son fasores, ¿no? O sea, una corriente que aquí está saliendo la corriente y otra corriente que aquí está entrando. Realmente el término de vector no lo aplicamos, o sea, se aplica es en mecánica, ¿no? Un vector está ubicado en el espacio, ¿no? Nosotros trabajamos con fasores, que es una analogía al vector, pero nuestro dominio no es el espacio, sino el espacio, sino el tiempo. Entonces, ¿qué significa? Que ese primario, de acuerdo a la regla de la mano derecha, sale aquí, entra aquí, la regla de la mano derecha me dice entonces que se va a producir aquí un flujo. Se va a producir aquí un flujo. En la columna está un flujo y el flujo va a estar subiendo. ¿Ok? El arrollamiento 1. ¿Ok? Ustedes observarán que en el arrollamiento secundario están opuestas. ¿Sí? Fíjense que aquí lo tenemos acá. Si aquí está saliendo en el arrollamiento secundario, aquí están entrando. Si aquí está entrando, aquí está saliendo. ¿Sí? ¿Alguien me puede dar una razón para eso? ¿Alguien me puede dar una razón para eso? Por la relación de transformación, ingeniero. No, la relación de transformación me va a decir la cantidad en que se incrementa el voltaje. No. Recordemos lo siguiente, ¿no? Nosotros estamos asumiendo, por ejemplo, de que hacemos los dibujos cuando la corriente es positiva y está creciendo. Entonces, recuérdense que hay una especie, la ley de Faraday es una especie de ley de inercia electromagnética, ¿sí? Hay una relación entre la segunda ley de Newton, que es la ley de la inercia física, la inercia mecánica, y la ley de Faraday, ¿sí? Que es la ley de inercia electromagnética, ¿no? En el sentido en que hay una tendencia a mantener el flujo. La inercia, ¿qué dice? La inercia me dice que hay una tendencia a mantener la velocidad, ¿sí? Que la velocidad no puede cambiar instantáneamente. ¿Por qué? Porque el cambio instantáneo de velocidad me dice que dice la segunda ley de Newton, que eso genera fuerzas destructivas y que el cambio en el flujo encadenado instantáneo produce voltajes destructivos. Entonces, para tratar de mantener eso constante, entonces
el flujo producido por el secundario se opone al primario, y por eso están en sentido contrario. Se opone al del primario para tratar de mantener, no lo mantiene, para tratar de oponerse a los cambios. ¿Ok? Entonces, vemos que en el interior acá, el flujo producido por ese arrollamiento primario, que es Φ1, ese Φ1 lo produce, ¿quién lo produce? La corriente del primario que circula por un cierto número de espiras del primario, N1 y 1, que sería una fuerza magnetomotriz en el primario. Esa fuerza magnetomotriz en el primario produce, a ver, ese Φ1, y ese Φ1 tiene una trayectoria. Esta es la trayectoria. Se me pierde, se me escapa. Esa trayectoria es la trayectoria de la rama central. Φ1, producido por la fuerza magnetomotriz del primario, recorre una trayectoria particular que tiene una cierta área, que tiene una cierta longitud. Ahora, ese flujo, fíjense, producido, una parte de ese flujo, lo tenemos acá, mire, cierra por la región entre devanados, entre bobinados, que está en el aire. Entonces, se pierde, es un flujo de dispersión. Parte de ese flujo es un flujo de dispersión que se pierde. Y el otro es el que encadena al secundario, el Φ2. Entonces, eso lo reflejamos en el circuito equivalente magnético, donde me dice que el primario produce una fuerza magnetomotriz, es una causa, y que esa causa produce un efecto que es un flujo 1 que circula por una trayectoria magnética R1, que esa trayectoria magnética la modelo mediante una reluctancia que es variable, porque ya sabemos que por ser el núcleo, la permeabilidad varía de acuerdo a la corriente. Y que ese flujo 1, una parte, cierra por el aire a través de una reluctancia que es una reluctancia constante, porque es la reluctancia asociada al camino, que vemos acá, que es el camino en el aire. Y la otra parte se va a encadenar al bobinado 2, cuya reacción genera una corriente I2 que genera a su vez la fuerza magnetomotriz 2. Por eso se darán cuenta que esas fuerzas magnetomotrices están opuestas, porque esta es la acción y esta es la reacción. ¿Sí? Recuerden que acción, tercera ley de Newton, ¿no? Esas leyes de Newton son fabulosas, son realmente muy, muy, muy profundas, ¿no? Acción, reacción, ¿no? Existen en lo físico y también, pero también existen en lo metafísico. ¿Sí? No hay causa sin efecto. ¿Sí? Todo lo que uno haga, todo tiene una consecuencia. ¿Sí? Los orientales lo llaman el karma y el dharma. ¿Sí? La ignorancia del ser humano radica en pensar que así como se puede burlar las leyes humanas porque tenemos influencias de tipo político, tenemos influencias de tipo económico, también podemos burlar las leyes metafísicas, y ahí está el grave error, que después uno lo cancela, lo paga con dolor, con dolor, esa ignorancia de esas leyes universales, ¿sí? Porque lo que realmente existen son leyes, ¿no? Más que conceptos antropomórficos de los autores de esas leyes. Entonces, esa ignorancia es la que nos produce el dolor y la que no nos permite el aprendizaje en esta experiencia que llamamos vida. Muy bien, pero esas leyes de Newton tienen una concepción filosófica profunda, profunda. Y las leyes de Newton que se reflejan en el mundo mecánico tienen
su contraparte en el mundo electromagnético a través de las leyes de Maxwell. Y también se reflejan en el mundo de lo metafísico, lo que va más allá de lo físico. Muy bien. Entonces vemos cómo de esta sección del núcleo podemos deducir este circuito equivalente magnético. Muy bien, lo tenemos acá. A ver, alguien que nos ayude, por favor, y leer muy despacio lo que dice la diapositiva, por favor. Muy despacio. ¿Alguien? Una colaboración ahí, por favor. Pues, ingeniero, si quiere otra vez yo. Perfecto. Siga, adelante. Circuito magnético del transformador. A partir de la sección del núcleo del transformador tipo acorazado, que se muestra en la figura, se deriva el circuito magnético equivalente, utilizando el procedimiento estudiado. El patrón de flujos mostrados ocurre cuando F1, bobinado primario interno, es ligeramente mayor que F2, bobinado secundario externo. El flujo 1 sube por la rama central y se divide en partes iguales en las columnas externas. Una parte del flujo L se desvía hacia el aire, evitando la oposición de F2. Una parte del flujo 1 se va para el aire y la otra parte encadena, profe, se saltó. Sí. ¿Y la otra? Encadena al arrollamiento 2. Por lo anterior, aparecen dos flujos que circulan por las trayectorias diferentes. El flujo 1 en la rama central y θ2 en las ramas externas que están en paralelo. En la figura 7.22 se representa el circuito magnético equivalente del transformador, en donde el circuito 1 se representa por la frecuencia magnetomotriz F1, que genera en el flujo 1, que circula por la trayectoria modelada por R1. Las trayectorias en el material ferromagnético generan reluctancias no lineales. El flujo de dispersión, θL, se establece en una trayectoria de aire entre arrollamientos y se modela por reluctancia lineal. Perfecto. Entonces, recordemos que ya hayamos estudiado el procedimiento, cómo a partir del circuito magnético vamos a deducir el circuito equivalente eléctrico. Hacia allá vamos. Recuerde que el procedimiento era un procedimiento topológico e implicaba lo siguiente. En cada una de las mallas del circuito magnético colocábamos un nudo en la parte central, un nudo aquí, nodo. Entonces tenemos un nodo A, aquí tenemos un nodo B, y en la parte externa lo tenemos acá, perdón, aquí un nodo de referencia. Y entonces vamos a partiendo de cada uno de los nodos dentro de las ramas del circuito magnético, vamos a unir ese nodo A con el nodo de referencia, pasando por cada uno de los elementos del circuito magnético. Entonces, ¿qué tenemos acá? Partimos de A, pasamos por un elemento que es la fuerza magnetomotriz 1 y llegamos al nodo de referencia. El otro es, partimos del nodo A, pasamos por la reluctancia y llegamos al nodo de referencia. Del otro nodo igual, partimos, pasamos por la fuerza magnetomotriz, llegamos al nodo de referencia. Partimos del nodo B, pasamos por la reluctancia 2 y llegamos al nodo de referencia. Y además debemos unir esos nudos, los nodos A y B. Esos nodos A y B, como no hay un solo elemento en esa rama, pues solamente lo unimos por una línea punteada, que es partiendo de A, atravesamos
a la reluctancia L, que es la reluctancia asociada al aire. Por eso es fija, es constante, porque aquí, en esta trayectoria, la permeabilidad es la permeabilidad del aire, mientras que en esta trayectoria, la permeabilidad es una permeabilidad variable, porque es la permeabilidad del núcleo magnético. Entonces tenemos esta. Entonces, pasamos a otro. Entonces, ¿qué tenemos? Teníamos esto acá. Este es nuestro circuito magnético equivalente. Y entonces, entre A y B tenemos una reluctancia. Y donde hay una reluctancia, los nudos A y B los tenemos acá. Aquí tenemos el nudo 0. Aquí tenemos el nudo 0. Tenemos el nudo 0. Y entonces, entre A y B tenemos una reluctancia correspondiente a una trayectoria en el aire, lo que corresponde a una reactancia constante, XL. La tenemos acá entre A y B. Entre A y B pasamos por una fuerza magnetomotriz que significa una, aquí significa que hay una corriente. Y aquí, entonces, tenemos la reluctancia, esta línea está asociada a esta inductancia, que es una inductancia variable. Esta está asociada a esta inductancia, la otra inductancia variable, y la asociación con la fuerza magnetomotriz la asociamos mediante una resistencia que nos está modelando las pérdidas por histeresis. Entonces, aquí todo este circuito se refleja en este circuito equivalente y estamos asociando este circuito con el número de espiras 1, el primario. Para poder modelar lo que ocurre en el secundario, introducimos entonces acá un transformador ideal con una relación de N1 a N2. Y entonces este será el circuito eléctrico equivalente del transformador acorazado, donde tenemos estas relaciones de voltajes, E1, E2, ¿sí? Aquí hay un pequeño error, aquí es N2, aquí hay un pequeño error. Olvidémonos de esta expresión, es esta la que es válida, E1 y E2, ¿ok? Recordando que esta inductancia de dispersión que tenemos acá es el número de espiras del primario al cuadrado, porque este circuito equivalente está referenciado al número de espiras del primario. Aquí hemos reflejado lo que ocurre debido al primario, a N1, y esta sería entonces la definición de inductancia, que es el cuadrado del número de espiras sobre la reluctancia. Entonces, de esta manera construimos ese circuito equivalente. Ok. Para terminar la clase, entonces, hablamos de los circuitos equivalentes para diferentes frecuencias. ¿Qué tenemos? A ver, cuando tenemos bajas frecuencias y medias frecuencias, ¿sí? ¿Qué ocurre en baja frecuencia? En baja frecuencia tenemos que es importante la inductancia de magnetización. Recordemos que esta inductancia de magnetización es la que modela la necesidad de una corriente para crear un campo magnético debido a que la permeabilidad del núcleo no es infinita, ¿sí? Entonces, en baja frecuencia, tenemos, esta es importante porque omega L no va a ser muy alto. Entonces, eso va a ser como un sumidero para la corriente que venga de la fuente. Por eso, en baja frecuencia, debemos tener en cuenta la inductancia. Cuando comenzamos a aumentar medias frecuencias y altas frecuencias, entonces esto ya comienza a ser muy grande. Al ser muy grande lo podemos ignorar, por eso no aparece.
no aparece en el rango de medias frecuencias ni de altas frecuencias, no aparece la inductancia. ¿Por qué? Porque este valor es significativamente alto y la demanda de corriente es pequeña y por lo tanto la podemos despreciar. Pero cuando tenemos el rango de altas frecuencias, ahí entra otro factor en juego, que es el factor de las capacitancias. ¿Sí? Porque cuando aumenta la frecuencia, la reactancia capacitiva, que es 1 sobre omega C, al ser omega muy alto, el valor omega C ya es significativo por la frecuencia. Entonces debemos tener en cuenta las capacitancias en el devanado 1, devanado primario, las capacitancias en el devanado 2 y las interdevanado, la capacitancia entre, hay una capacitancia entre el devanado 1 y el devanado 2. Entonces, en el rango de altas frecuencias, ¿sí? Es importante dos cosas. Primero, la consideración de las capacitancias, pero también es muy importante la inductancia de dispersión, que no aparecen aquí. Fíjense, las inductancias de dispersión no aparecen ni en baja frecuencia ni en... ¿Por qué? Porque omega L, si bien la inductancia de dispersión es pequeña, el hecho de que la frecuencia sea alta significa que hay una caída que es significativa en ese primario, en la reactancia de dispersión. Aquí no aparece porque el producto omega L es pequeño. Aquí el producto omega L ya comienza a tener un cierto valor y por eso debe aparecer en el circuito equivalente. Muy bien, ya tenemos, creo, las 8:46. Vamos a dejar por hoy aquí y nos veremos mañana en la tarde. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Preguntas? Ingeniero, una pregunta. Sí. Con respecto a lo de las asesorías que usted dio, ¿cómo hace si uno tiene la inquietud? ¿Usted envía los enlaces para entrar o cómo se No. Vamos a, ya dimos el horario. ¿El horario lo tiene usted, sí o no? Sí, señor. Yo semanalmente, óigase bien, semanalmente voy a enviar un enlace como si fuera una clase. ¿Me entienden? Entonces yo me presento a esa hora, ese día, y el que tenga bien, pues se conecta y hace las preguntas. ¿Les parece bien esa metodología? Ah, listo, ingeniero. Entonces, semanalmente yo voy a enviar para esas horas un enlace. Me presento y voy a hablar entonces con las personas que están interesadas en aclarar dudas. ¿Estamos de acuerdo? Listo, ingeniero. Entonces, ese procedimiento lo iniciamos a partir de la próxima semana, por favor. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muy bien, no tenemos más preguntas, entonces nos veremos mañana. Que tengan un feliz día. Listo, ingeniero, gracias. Profe. Hasta luego, ingeniero. Vamos a la información.